sobre un campo eje y tomábamos m vectores, al plantearnos la ecuación es decir, poníamos al vector 0 como combinación lineal de estos vectores. Si nosotros teníamos esta ecuación, nos preguntábamos si esta ecuación tenía una solución en la cual no necesariamente la m-upla que tenemos aquí fuera la m-upla formada por puros ceros. Entonces decíamos, si estos son distintos, entonces vamos a decir que los vectores son linealmente dependientes. En el caso que esta ecuación estrella únicamente tenga la solución que sea la n-upla, cuyas entradas son todas iguales a 0, vamos a decir que son linealmente independientes. Y bien, nosotros empezamos a hacer una serie de observaciones y decíamos, cuando tú tomas un solo vector, el cual es distinto del vector 0, entonces forzosamente este vector es linealmente independiente. Por otro lado, si nosotros tomamos un par de vectores, entonces teníamos que este conjunto es linealmente dependiente si, solo si, un vector es un múltiplo del otro, es decir, si existe un escalar tal que alfa sea igual al producto escalar de A con beta. Y bueno, otra cosa que tenemos es que cuando tenemos m vectores estos van a ser LD, es decir, linealmente dependientes, ¿verdad? Sí y solo sí al menos uno de ellos se puede escribir como una combinación lineal de los otros. Bueno, creo que este punto 3 no lo habíamos ya demostrado. ¿O sí me ayudan a recordar? Según yo, no. Ah, ok. Sí, el punto 3 ya lo habíamos demostrado. ¿El punto 3 ya estaba? Sí, ya estaba. Ya lo habíamos demostrado. Pero es que el punto 3 está como el punto 2. Bueno, en mis apuntes así está. Ah, perdón. Entonces, ¿qué punto sería para?
Ah, para llevar la misma numeración. El 2 dice que el vector, Bueno, el que le puse 1, ¿cuál sería? Bueno, a ver, ¿me dictan quién es el 1 para el ustedes? 1, ¿Sí? si el vector alfa que pertenece al espacio vectorial es diferente de 0, entonces este es linealmente independiente. Pues es lo que tengo aquí como 1. Sí. Y el 2 sería, si, que 0, el vector 0 es linealmente dependiente. Ok. Entonces, otra observación 2 es que el vector 0 es linealmente dependiente. Ok. Y entonces este sería el 3. El 3 sí, sería el 2, sí. El que escribió Y usted. entonces este es el 4. Sí, es el 4 y ese es el que no hemos demostrado. Entonces, a ver, todos, ¿el 4 no está demostrado? No lo escribimos, bueno, no lo enseñó la clase pasada. Ok. Entonces escriban por favor el número 4. Y lo que podemos ver respecto al número 4 y el número 3 es que fíjense que aquí lo estamos haciendo para dos vectores. Decimos alfa y beta son LD, si solo si. Alfa se puede escribir de esta manera. Entonces diríamos si solo si alfa es una combinación lineal de beta, ¿verdad? Eso es para dos vectores. El punto número 4 lo tenemos para m vectores. Estos van a ser LD si solo si al menos uno de ellos se puede escribir como una combinación lineal de los otros vectores. Bueno, entonces manos a la obra, vámonos a demostrar el punto número 4. Entonces es una condición necesaria y suficiente. Entonces vámonos con la necesidad. Entonces suponga que nuestros vectores son LD. Queremos demostrar que al menos uno de ellos se puede escribir como una combinación lineal de los otros. Bueno, si son LD, quiere decir que existen escalares tales que el producto escalar de K1 por alfa 1 más, así nos vamos, más el producto escalar de Km por alfa m es el vector 0 y como son linealmente dependientes y existe al menos uno de ellos, le voy a llamar I, tal que este escalar es distinto de 0, ¿verdad? Porque son linealmente dependientes. Ok, entonces de esta ecuación que tenemos aquí, obtenemos entonces que alfa i lo puedo escribir como el cociente de K1 entre Ki, puedo hacer este cociente, porque K subíndice I es distinto de 0, producto escalar con alfa 1, más, y luego aquí ponemos el inverso de este cociente, y ya terminamos, porque entonces quiere decir
que alfa i, el vector iésimo, es combinación lineal de los otros. Aquí, para poder escribirlo, voy a borrar esto. Voy a hacerlo más pequeñito para que para que pueda escribir en un solo renglón toda la ecuación. Aquí podemos poner alfa i, despejándolo de la ecuación anterior, es igual a menos este cociente. Voy a escribir la ecuación de manera más detallada. Aquí sería el escalar que va acompañando al vector alfa i menos 1. Aquí seguiría el escalar que va acompañando al vector i más 1. Y finalmente este. ¿Verdad? La suma que tenemos a la derecha consta de m menos 1 sumandos. Y entonces alfa i queda escrito como combinación lineal de alfa 1, alfa i menos 1, alfa i más 1, etcétera, alfa subíndice m. Es decir, es combinación lineal de los otros vectores. ¿Se entendió? Sí. Ok. Entonces, ahora vámonos a la suficiencia. Acuérdense, muchas veces, fíjense, aquí no copien esto, nada más es una aclaración para que aprendan a expresarse correctamente en matemáticas. Yo puse este símbolo cuando comencé esta demostración y dije, vamos a demostrar la necesidad. Ahora yo pongo este símbolo y digo, vamos a demostrar la suficiencia. ¿Se entendió? Sí. Ok. No me digan, por favor, no acostumbren decir eso. Voy a poner la flechita, voy a demostrar la flechita para allá. Voy a demostrar la flechita para acá. No, así no se están expresando correctamente. Aquí vamos a demostrar la suficiencia. No se dice la flechita para la izquierda o para la derecha. No, vamos a demostrar la suficiencia. Eso se los digo porque como están ustedes en segundo semestre, para irlos acostumbrando a que se expresen correctamente como futuros matemáticos y también, ¿por qué no?, los físicos que van a hacer también muchas demostraciones. Entonces, abusados. Ahora vamos a demostrar la suficiencia. Entonces, ¿qué suponemos? Que existe un vector que se escribe como combinación lineal de los otros. Voy a aprovechar que yo tengo escrito esto. La última ecuación que escribí. Y entonces mi hipótesis dice que hay un vector que se escribe como combinación lineal de los otros. Entonces voy a poner, suponga, que existe un i entre 1 y m
Total que nuestro vector y-ésimo cumple esta ecuación, ¿verdad? Yo aprovecho que ya la tengo escrita, ustedes escríbanla de nuevo en su cuaderno. Es decir, que alfa i es combinación lineal de los otros. Bueno, permítanme cambiar aquí también esto, porque no necesariamente voy a tener esto, ¿verdad? Entonces aquí le voy a cambiar escalares. Bueno, creo que no quería escribir de más, pero hubiera sido a lo mejor más fácil escribir. Pero bueno, aquí ya lo tenemos. Entonces vamos a ponerle a subíndice 1, a subíndice i menos 1, a subíndice i más 1, a subíndice m, ¿verdad? La última ecuación quiere decir que este vector alfa i se escribe como una combinación lineal de los otros vectores. Bueno, de esa ecuación yo tengo que deducir que entonces mis vectores son linealmente dependientes. Pero fíjese que lo voy a tener porque entonces de esta ecuación yo voy a tener que A1, producto escalar por alfa 1, más, así me voy, A subíndice i menos 1, producto alfa subíndice i menos 1, más, y mi siguiente sumando va a ser este. Entonces, mi siguiente sumando va a ser y finalizo con el producto escalar del escalar AM con el vector alfa M. ¿Y esto quién es? Es nuestro vector 0, ¿verdad? De la ecuación anterior. Yo tengo esto. ¿Todos de acuerdo en la última ecuación que acabo de escribir? Sí, de Sí, acuerdo. profesor. Sí, profesora. Y, gracias. ¿Y qué puedo deducir de ahí, muchachos? Si yo tomo los vectores alfa 1, ¿qué puedo deducir de la última ecuación que acabamos de escribir? ¿Cómo serán esos vectores? Linealmente dependientes. Sí, gracias. ¿Por qué, Ernesto? Es correcto lo que dijiste. Porque encontramos que, bueno, son una... Encontramos una combinación lineal. A ver, te ayudo tantito. Encontramos una... A ver, creo que encontramos una combinación lineal igualada a 0 y los escalares que Un forman... momentito, Ernesto. A ver, otra vez. Encontramos una combinación lineal del vector 0, ¿ok? ¿Verdad? Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguimos? Encontramos una combinación lineal del vector 0 formada por los vectores alfa 1 hasta alfa m, tal que los escalares no son todos iguales a 0. Exacto. Al menos uno que es este, estoy súper segura que este es distinto de 0. Pudiera haber más, pero no me importa. Con que uno de ellos yo pueda asegurarles que es un escalar distinto de 0, ya la hicimos. ¿Todos de acuerdo en eso, muchachos? Y por lo Sí. tanto son LD, ¿verdad? Bien, al menos uno de ellos, el escalar que acompaña al vector alfa i, es menos 1, es distinto de 0. Pudiera haber más, pero con uno me basta para decir son linealmente dependientes. Y ya tenemos el punto
número 4. ¿Sale? Bueno, y como consecuencia del punto número 4, vamos a tener rápidamente lo que le voy a llamar 5, que es el siguiente. Tenemos que los vectores alfa 1 hasta alfa m son linealmente dependientes, ¿verdad? Sí, solo sí. Existe un I entre 1 y M tal que el espacio generado por estos M vectores es igual al espacio generado por estos M-1 vectores. Ahorita acabo de escribirlos. ¿Verdad? A la izquierda tengo M vectores, a la derecha tengo M-1 vectores. Estoy omitiendo al vector alfa i. Bueno, esto es consecuencia del anterior punto porque si yo tengo que los vectores alfa 1 hasta alfa m son LD, sabemos que eso es sí, solo sí. Uno de ellos es combinación lineal de los otros. ¿Y quién es este espacio, muchachos? Este espacio de la izquierda ya sé que es el subespacio generado por esos M vectores, pero aprendimos la clase pasada que era el subespacio formado por todas las combinaciones lineales que podemos hacer con los vectores alfa 1 hasta alfa m. Y el de la derecha van a ser el subespacio de todos los vectores que podemos hacer, que podemos escribir como una combinación lineal de los vectores alfa 1, etcétera, alfa i menos 1, alfa i más 1, etcétera, alfa m. Y eso va a ser cierto porque si yo omito alfa i, yo ya sé que alfa i se escribe como una combinación lineal del resto de ellos, ¿verdad? Entonces ya tenemos el número 5. ¿Se entendió? Sí, sí. Vámonos Como al ya siguiente. estaba, o sea, como ya estaba asegurado que A subíndice I es combinación lineal de los otros, entonces Alfa, es claro alfa que eso se subíndice. cumple. Sí, es alfa subíndice I, no hay. Es alfa. Alfa Este subíndice I. símbolo es alfa. Sí, Ok, sí, 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 sí. exacto. Exacto. Y al hecho muy importante que nosotros demostramos la clase pasada, que tú puedes asegurar que este es el subespacio de todas las combinaciones lineales que se pueden hacer con lo que tengas adentro. Lo que tienes adentro aquí son los vectores alfa 1 hasta alfa m. ¿De acuerdo? Sí. O sea, es juntar esos dos hechos importantes. Bueno, número 6. Sean alfa 1 hasta alfa m vectores, tales que existe un I
entre 1 y m que cumple que alfa i es el vector 0, ¿verdad? Entonces, mis vectores son LD, ¿verdad? Entonces, si tienes una colección de vectores y tienes que alguno de ellos, al menos uno puede haber más. Si alguno de ellos es el vector 0, automáticamente tus m vectores son LD. Bueno, ¿cómo podríamos demostrar esto? Bueno, yo sé que estos vectores son LD si solo si podemos encontrar una combinación lineal de ellos del vector 0, donde no todos los escalares sean iguales a 0. Fíjense ustedes. Entonces, yo voy a poner aquí un cuadrito que ahorita voy a llenar. Aquí voy a poner otro cuadrito que ahorita voy a llenar. Aquí voy a poner otro cuadrito que ahorita voy a llenar. Y así me voy. Y termino con un sumando ms. Fíjense ustedes, mi hipótesis es que este vector que tengo aquí es el vector 0. Entonces yo voy a tomar un escalar que no sea el escalar 0 y lo voy a colocar aquí. Bueno, si yo hago ese producto del escalar k por el vector alfa i, como el vector alfa i es el vector 0, ese producto, ¿quién es, jóvenes? El vector 0. Perfecto. Entonces puedo decir que de la anterior ecuación, el sumando iésimo es el vector 0. Ahora bien, acuérdense que yo quiero demostrar esto, que todos estos son LD. Es decir, quiero demostrar que esta ecuación tiene una solución en donde no todos los escalares sean iguales a 0. Al menos me tengo que asegurar que uno es distinto de 0. Y yo en ese cuadrito ya coloqué el K. ¿Qué colocaré en los demás cuadritos para asegurarme que esa ecuación es cierta? Sugerencias. Ceros. Puros ceros, escalares, ¿verdad? Sí. ¿Están de acuerdo que esa ecuación es válida? Pero solamente es válida por la hipótesis de que K es desigual a 0, ¿no? Porque perfectamente bien podría ser 0, ¿no? ¿O no? No. Si K fuera 0, mi ecuación sería igual, sería siendo válida. O sea, si pongo en el lugar iésimo, en la casilla iésima 0, también sería válida la ecuación. Pero yo adrede tomé un escalar distinto de 0. Pero yo puedo asegurar esto, porque alfa i es el vector 0. Entonces, fíjate, me voy al primer sumando, me aseguro que eso es el vector 0, porque es el escalar 0 por alfa 1, etc.
Y me voy al yésimo sumando, que ya les aseguré que eso era el vector 0, sin que el escalar, que juega ahí el papel de estar multiplicando el producto escalar por el vector alfa i, sea el escalar 0, que es lo que yo quería. Entonces, mi ecuación sigue siendo válida, así como la pregunta que me hizo el compañero ahorita, que decía, me estoy asegurando que en el yésimo sumando sea el vector 0. Pero ¿por qué? Porque esa es la ecuación que yo quiero trabajar. ¿Por qué, muchachos? ¿Qué quiero demostrar? Que estos son LD, ¿no? Y si yo quiero demostrar que son LD, ¿qué tengo que hacer? Ver que al vector 0 lo puedo escribir como combinación lineal de alfa 1 hasta alfa n, donde no todos los escalares sean iguales a 0. Ah, pues me estoy asegurando que el escalar k es distinto de 0. ¿Se entendió? Sí. Sí. Sí, sí, entendió. Ok, bien. Si tienen alguna duda, con mucho gusto lo volvemos a volver a explicar. Voy a cambiar de lámina si nadie tiene duda. Y vámonos con el punto número 7. Bueno, el 7. Vamos a demostrar que los vectores alfa 1 hasta alfa m son linealmente dependientes si, solo si, al menos uno de ellos se puede escribir como una combinación lineal de los vectores que le preceden. Bueno, fíjense ustedes. El punto número 4 decíamos, m vectores son linealmente dependientes si, solo si, al menos uno de ellos es combinación lineal de los otros, ¿verdad? Y ahora la cambiamos, decimos, son LD si, solo si, al menos uno de ellos se puede escribir como una combinación lineal de los que lo preceden. Bueno, vamos a empezar. Voy a demostrar esto. Por lo tanto, ¿qué voy a demostrar? A ver, ¿quién me dice? Voy a demostrar qué. ¿Mandé? ¿Qué voy a demostrar? La necesidad. Perfecto, la necesidad. Ya van aprendiéndose. Entonces, voy a demostrar la necesidad. Entonces, vamos a suponer, ¿verdad?, que nuestros vectores son linealmente dependientes. Esa es mi hipótesis. Y entonces, tengo que demostrar que al menos uno de ellos, ¿verdad?,
es una combinación lineal de los vectores que le preceden. Ok, entonces, como son linealmente dependientes, quiere decir que existen m escalares no todos iguales al escalar 0 que cumplen la ecuación ¿verdad? Eso es porque mis vectores son linealmente dependientes. Fíjense ustedes, vamos a poner que dado que no todos son iguales a 0, debe de existir uno que le voy a llamar L, sea L un escalar, perdón, un natural entre 2 y m, ¿verdad? Es decir, son los subíndices de los vectores alfa, omitiendo el número 1, tal que es el mayor subíndice tal que K subíndice L es distinto de 0, ¿verdad? Y entonces, como es distinto de 0, yo puedo escribir alfa L como menos K1 entre KL, producto escalar con alfa 1, más menos, aquí ponemos K subíndice L menos 1 entre KL con alfa L menos 1. Y yo digo que esta ecuación se cumple gracias a la ecuación que yo tengo aquí. A ver, voy a cambiar de color. Y alguien me puede decir, pero si en la ecuación que se acaba de subrayar hay m sumandos. Y nosotros tenemos aquí que solamente están entrando en juego los vectores alfa 1, etcétera, alfa L menos 1, alfa L. Ah, bueno, pero hay que ver que este L lo tomé como el mayor subíndice que cumplía que K subíndice L era distinto de 0. ¿Eso qué quiere decir? Que K subíndice L más 1 ya es 0, etcétera, hasta K subíndice M ya son 0. Por lo tanto, los puedo omitir de esta ecuación y ya al despejar me queda esta otra ecuación. ¿Se entendió?
Sí. Sí. Bueno, voy a cambiar de lámina. Y ahora vamos a demostrar. ¿Qué voy a demostrar? La La suficiencia. suficiencia. Muy bien. Entonces suponga que existe un I entre 2 y M tal que mi vector alfa I se escribe como una combinación lineal de los que lo preceden. Es decir, esto es igual a K1 alfa 1 más K subido de I menos 1 ¿verdad? Para estos escalares. Porque estoy suponiendo que existe al menos uno que es combinación lineal de los vectores que le preceden. Aquí están los vectores que le preceden. Pero yo ¿qué quiero demostrar? Yo quiero demostrar que estos vectores son, los vectores alfa 1 hasta alfa m son linealmente dependientes. Muy bien. Entonces me fijo en esta ecuación y esta ecuación la voy a escribir de esta manera. Fíjense ustedes. Como K1, producto escalar por alfa 1, más, así me voy, hasta el sumando I menos 1, y aquí voy a poner esto. Si se fijan ustedes, hasta aquí, yo podría decir que esta ecuación es igual al vector 0. ¿Están de acuerdo? Sí, Hasta aquí, ¿están de acuerdo que esa ecuación ya es igual al vector 0? Bueno, pero no la voy a dejar así, porque a mí me conviene ahora escribir esto de la siguiente manera. Aquí pongo el escalar 0 y hago el producto con el vector alfa i más 1. Y así me voy. Pongo el escalar 0 y hago el producto por el vector alfa subíndice m. ¿A qué es igual esta ecuación, muchachos? Al escalar Vector 0. No. A alfa, Dios, ya no sé. Vector 0. Dijiste escalar. No, El vector 0, sí, pero. perfecto. El vector 0, ¿verdad? Esto es igual al vector 0. ¿Están todos de acuerdo en eso? Sí. Bueno, pero fíjense ustedes, estos escalares, K1 hasta Ki menos 1, y luego el que acompaña a I más 1, hasta el que acompaña a alfa m, bueno, pues ahí los tengo en esa ecuación. Pero en particular yo me voy a fijar el que acompaña al vector alfa i, que es el escalar menos 1, que es distinto del escalar 0. Entonces, esta última ecuación que escribimos nos está diciendo que el vector 0 lo pudimos escribir como una combinación lineal de los vectores alfa 1 hasta alfa m, donde en esta combinación lineal al menos uno de los escalares que entraron en esa combinación lineal es distinto del escalar 0. ¿Todos de acuerdo en eso? Sí.
Sí, profesor. ¿Y eso qué implica automáticamente? Pues que los vectores son LD. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Se entendió? Sí. Sí, Bueno. Número 8. Voy a cambiar de 8. Todo conjunto de vectores que contenga un conjunto linealmente dependiente es linealmente dependiente. ¿Cómo ven el punto número 8? Yo digo, si tienes un conjunto de vectores, el cual contiene un conjunto de vectores que tú puedas asegurar que son linealmente dependientes, entonces todo el conjunto es linealmente dependiente. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo creen que pueda yo demostrar esto? Bueno, sea M un subconjunto de mi espacio vectorial. Y suponga que existen vamos a cambiarle de letra, beta 1 hasta beta subíndice K, todos elementos de M linealmente dependientes. ¿Sale? Entonces yo quiero demostrar que todos los elementos de M son LD. Entonces mi hipótesis es que para este conjunto de vectores, K de ellos son LD. ¿Cómo le podríamos hacer? Pues Bueno, podría ser un poco directo, ¿no? a ver, O sea, ¿cómo? si V tiene la misma cantidad de elementos que M, significa que M, o sea, que V está contenido en M. Ok. En ese caso, es directo que son linealmente dependientes. En Ujú. caso de que M sea, perdón, en caso de que V sea mayor que M, Más bien que M. O sea, tú tienes todos estos. ajá, Si estos fueran los únicos elementos de M, pues claro que M es linealmente dependiente. sí, Pero ¿qué pasa si M tiene más vectores que beta 1 hasta beta K? Bueno, fíjense muchachos. Como son LD, quiere decir que podemos encontrar escalares
Voy a borrarlo que está aquí para que. Como son LD, puedo escribir la última ecuación y asegurarme que, ¿qué, muchachos? Si ponemos todos los vectores de B con el cero escalar multiplicándolos, entonces ya se cumple, ¿no? B es el A ver, espacio vectorial a B ver, es el D. a ver, un momentito. Quiero que me respondan primero esta pregunta. Como los vectores beta 1 hasta beta k son LD, al plantearme esta ecuación, ¿qué puedo asegurar de esta ecuación? Que existe al menos un escalar distinto de 0. Que al menos en esa ecuación, alguno de los X y son distintos del escalar 0. ¿Todos de acuerdo en eso? Sí. Ok. Entonces, yo puedo asegurar que hay uno que cumple esto. Al menos uno. Puede haber varios. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, fíjense. Si M tiene más vectores que beta 1 hasta beta k, yo esta ecuación la podría seguir así. La voy a hacer nada más con uno, para que ustedes luego me digan qué pasa. Imaginémonos que M tiene, claro, a los vectores beta 1 hasta beta k y tiene al menos otro más, que le voy a llamar alfa. Bueno, aquí escribo alfa. Y fíjense, todo lo que había escrito en azul ya era el vector 0. Si yo añado este sumando, va a seguir siendo esto el vector 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Y además pudiera yo asegurarles que beta 1 hasta beta k y alfa son LD. ¿Por qué son LD? Porque X subíndice Y es distinto de 0. Entonces, esa ecuación se cumple y al menos uno de los escalares es distinto del escalar 0. ¿Están todos de acuerdo en eso? Sí. Ok. Bueno, pero ahí nada más fue cuando M, aparte de los betas, tenía un alfa. Me voy a seguir. Supongamos que aparte de alfa, tiene un rho. No importa. Lo añado y esta ecuación sigue siendo el vector 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Y puedo asegurar que el conjunto formado por todos los betas y por alfa y rho es un conjunto linealmente dependiente, porque la última ecuación se cumple asegurándome que uno de los escalares es distinto de 0, el y es. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. De esta manera, podemos ir agregando todos los vectores de M distintos, si es que los hay, pues posiblemente no hubiera, distintos a beta 1 y hasta beta k, y entonces irme asegurando de que esos son linealmente dependientes. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profesor. Por lo tanto, si este conjunto, que es subconjunto de B, es LD, ya se amoló, perdón, si, otra vez voy a cambiar de lámina. Bueno, no, para que se quede escrito, más bien voy a poner esto así. Si yo puedo asegurar que este subconjunto que tengo aquí tiene un subconjunto que es linealmente dependiente, entonces M
a la de a fuerzas es linealmente dependiente. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vámonos al 9. Todo subconjunto. De un conjunto. Linealmente independiente es linealmente independiente. Fíjense, ahora lo tengo al revés. Yo ya tengo, por ejemplo, voy a ponerle este. W subconjunto de B. Tal que W, a ver, voy a cambiar de letra porque luego ese lo tomamos para subespacios. Vamos a ponerle así. Vamos a suponer que M es un subconjunto de B, donde M es linealmente independiente. ¿Qué significa eso? ¿Qué queremos demostrar? Que entonces, si K es un subconjunto de M, entonces K es linealmente independiente. ¿Verdad? Todo subconjunto de un conjunto linealmente independiente es linealmente independiente. Y anteriormente habíamos demostrado que todo conjunto que contenga un conjunto LD ya es LD. Y ahora quiero demostrar esto. ¿Cómo le haríamos? Yo digo que si usamos la anterior, la tenemos. Sí, podemos usar la misma estrategia. Ok. A ver. Yo quiero demostrar esto. Si lo hago por contradicción, ¿qué tengo que hacer? Suponga que es LD. Ok, vámonos a ponerlo. Suponga que K es LD. Muy bien. A ver, pero K es subconjunto de este. Si yo supongo que es LD, por el punto número 8, ¿qué entonces tengo? Que M es LD. Muy bien. Y lo último es por el punto 8. ¿Todos de acuerdo en eso, muchachos? Sí, profesora. Pero entonces ya se amoló el asunto porque mi hipótesis es que M, ¿cómo es? Linealmente independiente, entonces se contradice Entonces, no inmediatamente. es posible, ¿verdad? No es posible. Porque estoy contradiciendo la hipótesis. Luego entonces quiere decir que de donde yo partí no es correcto. Y de donde yo partí es suponer esto. Por lo tanto, lo correcto es que sea LI. Y ya terminamos. ¿Se entendió? Sí, ¿Hay profesora. dudas? ¿Se entendió, jóvenes? Por mi parte, sí, profesor. Sí, Perfecto. profesora. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, fíjense que ya nada más me falta por, voy a borrar, ya nada más me falta por calificar 3 exámenes. Ya no lo pude hacer. Pero al ratito que, me pongo de nuevo a calificar y los termino, entonces ya les mando sus exámenes. Bueno, sobre las observaciones de los exámenes.
Hay unos exámenes muy difíciles de calificar porque el PDF que me mandaron realmente está en unas condiciones terribles, apenas si se puede ver. Entonces tuve que hacer un gran esfuerzo por saber lo que estaba ahí escrito. Entonces yo les pedí que por favor, si no lo hacen con tinta negra, pues háganlo con un lápiz cuyo grafito sea lo suficientemente fuerte para que en el momento que escriban no quede la escritura, los símbolos que ponen casi que ni se pueden ver. Entonces, pues no sé, un lápiz del número 2, pero tal parece que lo escriben con lápices de esos H's y y entonces le sale muy mal el PDF. Otros PDFs muy oscuros y de plano un PDF que no sé por qué, no me explico. Yo tomo su PDF que me mandan y lo mando a un programita que tengo que se llama PDF Expert y luego yo puedo ya ahí hacer anotaciones, como van a ver en su examen, que se los voy a regresar con anotaciones, porque lo pongo bien, porque lo pongo mal, su calificación, etcétera, etcétera. Y lo puedo hacer muy fácilmente y ya se los puedo enviar. Pero en especial hubo un examen, se encuentra Hernández Edgar con nosotros. Sí, profesora. Edgar, no pude calificar tu examen. ¿Cómo hiciste el escaneo? ¿Qué hiciste cuando escaneaste? Tomé fotografías al... Exacto, tomaste fotografías. Y eso quiere decir, fíjate, en el momento que tú tomas fotografía, no me permite escribir sobre tu examen. Entonces, no pude hacerlo de esa manera y lo que hice fue, sin mandar tu examen al PDF, empecé a escribir arriba de del PDF que tú me mandaste originalmente, pero eso hace que la escritura quede, ahora la que yo escribo, quede muy tenue. Entonces te voy a mandar tu examen, espero que puedas entender lo que yo te escribí, pero bueno, eso es algo que les quiero decir. No hagan lo que hizo Edgar, porque si no es imposible para mí calificarles de esa manera su examen. Entonces, abusados. Bien, ahora, sobre las preguntas del examen. La primera, teníamos una matriz 3x3. Era esta. Y habría que encontrar la inversa de esta matriz. Bueno, pues eso ya lo habíamos visto en clase. Teníamos esta matriz 3x3 y me pedían encontrar su inversa. Entonces yo lo que tenía que hacer era escribir mi matriz, enseguida, ¿verdad? Poner una raya y escribir mi matriz identidad 3x3. Y teníamos que aplicar operaciones entre los renglones de nuestra matriz, que en el examen es la matriz M, de tal suerte que la matriz M la lleve yo a una matriz escalonada reducida, que en este caso quiero que sea la matriz identidad. Y las mismas operaciones que voy aplicando a mi matriz M, se los debo de ir aplicando a la matriz de la derecha, que es la matriz identidad 3x3, y al terminar de encontrar esta matriz escalonada, que insisto, es la identidad 3x3, del lado derecho automáticamente me va a aparecer la inversa de la matriz M. Es decir, por ejemplo, yo podría decir, voy a hacer la suma, por ejemplo, dado que aquí tengo
17 y aquí 19. ¿Qué tal si mi primera operación sea cambiar el renglón 3 por la suma de él menos el renglón 2? Entonces, si hago eso, como al que voy a cambiar es al renglón 3, el renglón 1 y el renglón 2 quedan igualitos. Y entonces el renglón 3 me quedaría aquí 2, ¿verdad? Luego me quedaría 1, me quedaría 0, aquí me quedaría 0, menos 1, 1. Así modificaría yo el renglón en la matriz de la derecha con esa operación. ¿No es menos 2, maestra? Menos 2, sí, porque es 19, menos 19. Muchas gracias. Menos 2. ¿De acuerdo? Y ya le bajaría términos al renglón 3. Otro. Aquí, pues, por ejemplo, tengo 17 menos 17. Si yo le sumo el renglón 1, pues en lugar de trabajar con menos 17, pues estaría trabajando con 3. Entonces, la primera ecuación me quedaría como 14 menos 8 menos 1. Dejo el igualito también y este quedaría modificado así. 14 menos 17 me quedaría menos 3, menos 8 más 10 me quedaría 2, luego me quedaría 0, 0, 1, 0, y el otro me quedaría igual. Con este truco ya pudimos modificar y tener números más pequeños. Ahora bien, fíjense ustedes, aquí tengo menos 2 y aquí tengo 14. Entonces, otro truco que podría funcionar es multiplicar por 7 el tercer renglón y sumárselo al primero. Y entonces, si yo lo multiplico por 7 y se lo sumo al primero, pues aquí me quedaría 0, ¿verdad? Y aquí por 7 y me quedaría menos 1 y luego me quedaría menos 1 y luego sería, este renglón sería 1, luego sería menos 7 porque ya multipliqué por 7 y aquí sería 7, ¿verdad? Entonces así quedaría modificado este renglón y así la llevamos hasta encontrar la matriz escalonada reducida. En realidad yo no le encuentro ningún problema a resolver este ejercicio y encontraríamos quién es la inversa. La inversa existe y además es única. Y la inversa es esta. Y muchos estudiantes encontraron matrices bien raras que yo no sé de dónde pudieron sacarlo. Otro estudiante, ese me extrañó mucho, yo creo que ni siquiera viene a clase, me sacó esa matriz por teoría de determinantes, pero pues esa teoría ni la hemos visto, entonces, ¿por qué emplear eso? Entonces, bueno, ese es con respecto al primer ejercicio. El segundo ejercicio. Teníamos una matriz 4x4, que era esta. Y la hipótesis nos decía que A, B, C y D son números reales distintos de 0. Y entonces había que encontrar matrices elementales, E1 hasta EK, tal que el producto de ellas por la matriz A nos diera la matriz identidad. En otras palabras, había que encontrar la inversa de la matriz A. Bueno, va de nuevo con el mismo método que empleamos anteriormente,
ponemos aquí nuestra matriz original. Aquí ponemos nuestra matriz identidad 4×4. Y vamos a tratar de llevar a la matriz de la izquierda por medio de operaciones elementales a la matriz identidad 4×4. Pero ahora esas operaciones elementales las vamos a interpretar como matrices elementales que van a multiplicar a la matriz A. Entonces, por ejemplo, una sería intercambiar el renglón 1 con el renglón 3, y eso se interpreta mediante esta matriz elemental. El 1 lo cambio por el 3, y entonces me quedaría de 0, 0, 0, 0B, 0, 0, 0C, 0, 0, y aquí 0, 0, 0A. Y pues aquí viene siendo lo mismo, ¿verdad? 0, 0, 0, 1. Luego sería 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y finalmente 1, 0, 0, 0, ¿verdad? A ver, aquí me equivoqué. Aquí es B no va aquí. Desde aquí me equivoqué. Aquí es 0B. Otra vez, para acomodar esto, podría ser intercambiar estos dos renglones. Y eso lo haría mediante esta matriz. Aquí era la 1. ¿Por qué no me dicen que me estoy equivocando? Es la 1, 4 y aquí sería la 2, 3. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profesora. Y entonces ya tendríamos, gracias, ya tendríamos finalmente esta. De 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, C, 0, 0, 0, 0, 1, 0, y luego aquí sería 0, 0, B, 0, 0, 1, 0, 0, y finalmente aquí sería D, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Bueno, ya aquí visualizamos que para obtener en la izquierda, aquí me equivoqué, ay Dios, y no me dicen jóvenes, aquí me equivoqué. A ver, entonces aquí estábamos con esto, yo me equivoqué aquí. A ver, entonces esto es ¿quién? 0, 0, A, aquí es D, ¿verdad? Y con A es 1, 0, 0, 0. Bien, ya lo tenemos así. ¿Y la D está bien? Sí, muy bien. Entonces ya aquí vemos que si eso lo queremos llevar a la matriz identidad, pues un paso sería, dado que D es distinto de 0, ¿qué podríamos hacer? Multiplicar todo el primer renglón por el inverso de D. Pero eso se traduce de esta manera, ¿verdad? ¿Están todos de acuerdo? Y por lo tanto, ya se me convierte en 1
y este se me convierte como 1 entre D. ¿Se entiende? El siguiente paso sería multiplicar todo por, bueno, aquí lo voy a poner abajito, el inverso de C, que lo puedo hacer porque C es distinto de 0. Y entonces esto ya se me convierte en 1, y este se me convierte 1 entre C. Y así la llevamos. Son 4 matrices. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que podemos traducir lo siguiente a que si a A yo la multiplico hacia la izquierda por la matriz elemental E14, que fue la que empleé aquí. Luego por la matriz E23, que fue la que empleé aquí. Y no es la única respuesta, ¿eh? Alguien pudo primero hacer esta operación y luego esta. Y luego por E1D, yo estoy trabajando con el primer renglón, pero alguien pudo trabajar con el segundo renglón, entonces va a ser otra matriz. La respuesta no era única, pero les estoy diciendo una respuesta. Ahora le hago lo mismo con B. Perdón, aquí me falta poner que este es el renglón 1, este es el 2, este es el 3. 1, ¿con quién va el 3? Con B, ¿verdad? Voy a borrarle aquí porque me falta un pedacito. Uno entre A. Entonces, estas serían las matrices elementales que andamos buscando. Que al multiplicarse hacia la izquierda a la matriz A, obtenemos la matriz identidad. Ah, pues eso quiere decir que todo este producto tiene que ser la inversa de la matriz A. Entonces, fíjense, con hacer eso, ya obtienen las dos primeras preguntas. La primera ecuación que puse en verde y todo lo que tengo aquí, desde aquí hasta aquí, todo este producto es el producto que me da como resultado la inversa de A. Y la tercera pregunta era escribir a A como producto de matrices elementales. Bueno, si quiero escribir A como producto de matrices elementales, simplemente de esta ecuación despejamos quién es A, ¿verdad? Y entonces A, ¿cómo la podemos escribir? Sería la inversa de todo esto. Y escribir la inversa de todo lo que tengo yo de aquí es escribir a estas matrices, pero ahora me voy de la última que tengo aquí, que ahora va a ser la primera, hasta esta, que ahora va a ser la última, es decir, va a ser E14 por E23, y así me voy, etcétera, 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 en el mismo orden que aparece aquí, pero ahora en sentido opuesto. Y esta sería la matriz A, y ya terminamos. Esa sería la segunda pregunta, que yo no le veo ninguna dificultad. Ahora, voy con la tercera. La tercera pregunta era la siguiente. Teníamos esta matriz. Y había que encontrar su forma escalonada reducida. Esa forma escalonada reducida era finalmente la identidad. Ahora bien, hay muchas maneras de hacerlo. Tal vez restando
el segundo renglón al tercer renglón y ya les daría un 0. Y mucha gente empleó esto, lo cual es correcto. Si nos acordamos de que cuando yo tengo un número complejo, hago el producto de él con su conjugado, lo que obtengo va a ser un número real positivo, si es que este complejo es distinto a 0. Y entonces aquí, ¿quién es esta fórmula? Es a cuadrada más b cuadrada, es decir, es el cuadrado de la parte real más el cuadrado de su parte imaginaria. Y entonces, de esta manera ya convierto a este número, ¿verdad? Siendo la transformación correspondiente en un número real. Entonces, muchos comenzaron así. Multiplicar el primer renglón por el conjugado de este, lo cual es correcto. Lo que no es correcto es que no supieron qué hacer con esto. Muchos me pusieron que era 8, lo cual está mal, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Es que, bueno, yo ahí tenía una duda, de verdad no lo pude preguntar porque mi canción era terrible, pero creo yo que como no se especificó que esas eran entradas en complejos, pues podías trabajar los números como tú quieras, como entradas en F, ¿no? Bueno, yo lo trabajé así, la verdad. Bueno, yo no supuse que I yo eran yo complejos. hice la aclaración que estábamos trabajando con números complejos. Hice la aclaración en el examen. Ah, lo siento. Entonces, muchos hicieron esto acordándose de esta propiedad, nada más que la tomaron mal. Escribieron 3 por 3, 9, menos 1, 8, lo cual es incorrecto. Acuérdense, es el cuadrado de la parte real, que es esta, más el cuadrado de la parte imaginaria. Aquí la parte imaginaria es 1, el que acompaña la I, ¿verdad? Entonces, la respuesta era 10. Y entonces comenzaron aquí con 8, que es incorrecto, era 10, y le siguieron. Pero a mí lo que me causó, ok, pude nada más cambiarles quitarles algunos puntitos. Pero a mí lo que sí me molestó mucho es que, ok, cometen este error, pero luego cometen más adelante otros 2 errores. Por ejemplo, de que tienen un renglón así. El renglón era 0, creo que era el tercer renglón. Tenía estas componentes. Y luego dicen, lo voy a multiplicar por I. Bueno, si lo multiplican por I, les quedaría 0, menos 1 y 3i. Pero se les olvida poner el I. Y nada más ponen 3 y por ahí se van. Ese es un error. Pero, ok, lo puede cometer una persona. Pero tuvieron la misma respuesta con los mismos errores. Al menos 8 gentes. ¿Qué quiere decir eso? Pues la probabilidad de que al escribir tantos pasos, que a lo mejor fueron 10 pasos, cometan exactamente los mismos renglones. Pues la verdad, chicos, yo lo que creo es que ahí se pasaron la respuesta, pero se la pasaron mal. ¿Para qué quieren copiar? O sea, no vale la pena, mejor razonen. Estaban muy fáciles los ejercicios, razonando los podían sacar. Y bueno, yo digo que copiaron, ¿verdad? La prueba de que copiaron es que cómo es posible que tengan exactamente los mismos errores en el mismo lugar. Bueno, por eso es que les puse a muchos, aunque su respuesta es correcta, porque finalmente llegaban a que la matriz escalonada reducida a la matriz de identidad. Entonces les puse, aunque su respuesta es correcta, sus cálculos no están bien hechos y por lo tanto no la tomé en cuenta. Eso es respecto a la pregunta 3. Les voy a robar tantito de su tiempo para
terminar con la pregunta 4. La pregunta 4 tenían este sistema. Tenían este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y la pregunta era que ustedes deberían de ver qué valores puede tomar el escalar K para que el sistema tenga una única solución y la otra era para que el sistema tenga una infinidad de soluciones y encontrar cuál era ese conjunto de soluciones. Bueno, entonces la mayoría hizo lo correcto, entonces pusieron su matriz asociada al sistema. En este caso no la tienen que tomar aumentada porque el sistema es homogéneo. Lo llevaron a una forma escalonada y entonces la forma escalonada que encontraron fue esta. Y por lo tanto, el sistema asociado al sistema original es este. Bien, entonces fíjense ustedes. En esta última ecuación tenemos dos situaciones. Si este número fuera distinto de 0, es decir, K distinto al cociente 95 entre 11, entonces de aquí podríamos despejar y entonces encontraríamos automáticamente de la última ecuación que Z tiene que ser 0. Pero entonces me voy a la segunda ecuación y si Z es igual con 0, entonces quiere decir que Y tiene que ser 0. Y de la primera ecuación, si Z y Y son 0, tendría que X es igual con 0. Entonces la respuesta es, si esto pasa, entonces el sistema tiene una única solución y es la tresupla 0, 0, 0. Ahora bien, ¿qué sucede si esto es igual con 0? Bueno, entonces mi sistema es equivalente a este otro. Perdón, aquí es aquí me falta, sí, es equivalente a este, pero aquí era Z, ¿verdad? No 3. Me falta aquí un Z. Bueno, y entonces los valores de Z, los valores de X y de Y van a depender de quién es el valor de Z. A ver, aquí me faltó un Z, aquí era 3Z, me faltó poner el Z, nada más que el 3 lo hice como Z. Y entonces nosotros vamos a tener que, dependiendo del valor que le demos a Z, van a ser los valores de X y Y. Entonces, despejando, tendríamos X igual a menos 32 entre 11, Z, de la
otra segunda ecuación tendríamos y igual al cociente menos 3 entre 11z. Y esta 3 supla para todo z en los reales sería solución del sistema. Por lo tanto, el conjunto de soluciones sería infinito, ¿verdad? Y esa sería la respuesta del ejercicio número 4. Como ven, el examen en realidad estaba sencillo. En la tarde les mando sus exámenes y bueno, pues ya les robé 5 minutos de su tiempo, disculpen, pero ya pudimos discutir el examen. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Yo tengo una. Sí. La última solución nada más salió de como 11k menos 95 es igual a 0. Entonces, bueno, evidentemente al multiplicarse por z, pues te da 0, ¿no? Entonces nada más te quedan las otras dos ecuaciones en términos de z y despejas ambas variables, ¿cierto? O sea, y Exacto, y x, sí. ¿no? Despejas a x y a y en función de z. Sí. Sí, tu pregunta era esa, sí. Pero entonces, ¿por qué z salió menos 32 onceavos? Z en x. Porque si tú te fijas en este último ese, yo no lo hice ya ahorita aquí, por falta de tiempo. Pero entonces tú ese lo puedes asociar con esta matriz. Lo puedes asociar con esta matriz. 1, menos 7, 1, 0, 11, 3. Si tú le aplicas operaciones a sus renglones, vas a obtener esta matriz. 1, 0, y aquí vas a tener 32 onceavos, aquí vas a tener 0, 1, y aquí vas a tener 3 onceavos. Y entonces lo traduces y tienes y igual, x, bueno, y si lo tomas de aquí, igual a menos 3 onceavos de z, y de la primera tendrías x igual a menos 32 onceavos de z. ¿Sale? Ah, ya, claro. Muchas gracias, ¿Vale? Miss. De nada. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Igualmente, Miss, muchas gracias. Gracias, igualmente. Hasta el lunes. Muchas gracias, maestro. Nos vemos el lunes. Hasta luego.